Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Padre, te damos gracias de nueva cuenta, Señor. Venimos delante de ti. Y ahora, Señor, te pedimos que abras nuestro corazón para que esta palabra que se va a predicar, Señor, verdaderamente pueda quedar grabada, Señor. Para que verdaderamente podamos meditar, Señor, no solamente en este tiempo que la estamos recibiendo, sino llevándola, Señor, para poder trascender en lo que tú estás haciendo con esta iglesia, con esta nueva serie que iniciamos de tu soberanía, Señor, para que verdaderamente reconozcamos lo que implica quién es el Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores. Padre, también te pido, Señor, que trabajes conmigo para que sea tu Espíritu el que presente tu palabra esta tarde, Señor. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a pasar entonces los niños a la escuela. Siempre se me olvidan, ya me señalaron. Niños de primaria y niños de kinder. Bueno. Ya el domingo pasado, nuestro pastor Jorge inició la predicación en cuanto a la serie que se va a estar presentando en este verano acerca de la soberanía de Dios. E inició con Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Aquí tenemos una declaración tremenda que establece que existe solamente un único Dios, ¿sí? Que Él reina y es exaltado como cabeza sobre todo. Es una serie acerca de uno de los grandes atributos de Dios, la soberanía. Se comentó que es un atributo que no se discute. La mayoría lo sabe y reconoce que Dios creó todo cuando existe y que todo lo pertenece y que todo le pertenece. Fuimos cuestionados. Esperamos que verdaderamente nos hayamos llevado esa meditación, ese cuestionamiento, porque se nos preguntó que si en verdad, en realidad, creemos que Dios es el que reina sobre toda su creación. Creemos que Él es el que gobierna en la tierra. Ya tenemos un conocimiento acerca de Dios. Hemos estado estudiando los atributos en esta iglesia. El punto principal es que debemos conocerlo a Él más íntimamente. Ante las adversidades que enfrentamos, y se señalaron las que tenemos vivas ahorita en nuestra memoria, el COVID que estamos enfrentando, esa viruela del mono que ya está en algunos lugares y salió en la prensa que aquí en Mexicali ya había un afectado. Se vive una gran descomposición social, de identidades fuertemente. Hay guerras. Todos los días estamos viendo noticias acerca de todos aquellos que están muriendo en Ucrania. Hay una gran inseguridad, asesinatos, feminicidios, trata de personas. Son estadísticas y datos que ya caminamos como si fuera natural tratar con ellos. Y todo esto causa desesperanza, ansiedades, temores, y es la base de nuestra reunión, de nuestras reacciones. Y ante ello entonces el hombre se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Cuántos de ustedes enfrentando situaciones fuertes en su vida, pérdidas de seres queridos, han llegado a preguntarse en alguna ocasión esto? Se dan cuestionamientos y reflejan nuestras actitudes. Y aquí de nueva cuenta, sí, ¿es Dios el que está gobernando o es el hombre? ¿Y tiene el hombre esa capacidad para hacerlo? No.
Dios es el que está gobernando y regulándolo todo. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Es el Dios de la Biblia. ¿Se ocupa Dios de lo que creó? Ya lo decía el pastor la semana pasada. Nos creó y ya nos dejó ahí nada más y que nosotros nos la arreglemos. Muchos piensan así, definitivamente. Mas nosotros volvemos a afirmar que no es nuestro Dios. La confrontación es en el sentido de que debemos considerar la grave afrenta que se le hace a Dios. ¿Sí? Se destrona a Dios de su lugar y ese definitivamente no puede ser el Dios nuestro. A la luz de las reacciones del hombre ante esas adversidades, entonces en Lucas 21:28 se establece: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad, acerca del final de los tiempos, ¿sí? Porque vuestra redención está cerca. Es decir, todo lo que pusiera y es tremendo para nosotros que lo estamos enfrentando ahorita, no es nada, absolutamente nada con lo que ha de venir. Su llamado es entonces a que su iglesia cobre ánimo, ya que la señal de la redención está cerca. Cristo viene. ¿Y qué decimos? Amén. Viene por su iglesia y volvemos a decir amén, ¿sí? Vemos que el hombre pone sus cosas en las cosas que suceden. Ante esas situaciones que se están enfrentando y quitamos nuestra vista de aquel que tiene control de todo, del que es soberano. Si decimos que caminamos con fe, que profesamos esto, debemos hacer que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras vidas sean reguladas y moldeadas por las sagradas escrituras. No solamente es el conocimiento, es el hacer y que se refleje verdaderamente en ese testimonio diario que damos en el contexto que nos desenvolvemos, empezando en casa como cabeza, los hombres, mujeres que también son cabezas, ¿sí? Ante la esposa, ante los hijos, en el trabajo. Solo en su palabra es donde podemos aprender cuál es la relación que Dios tiene con nosotros. Y ello hace que no dejemos espacio para la incertidumbre con la que el mundo vive. Tenemos que mostrar que reaccionamos de una manera distinta. En la Biblia se afirma que Dios está en el trono del universo, que reina sobre toda su creación. Cuando somos instruidos con la verdad, asumimos un principio fundamental para vivir esa vida cristiana ante todas esas adversidades. Y espero también que se haya meditado por cada uno de ustedes de este principio que se mencionó desde la semana pasada. Debemos comenzar con Dios y desde ese punto descender hacia el hombre. Y contrario a ello, ¿qué hace el mundo? Comienza con el hombre para después llegar a Dios. La perspectiva es totalmente distinta. Al saber quién es Dios, esa perspectiva cambia. En Génesis 1:1 se nos comentó que hay dos alternativas. ¿Dios gobierna o es gobernado? Y Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces el que es dueño de todo, el que creó todo, es el que está verdaderamente reinando, ¿sí? Afirmamos que la soberanía de Dios es una verdad en las Escrituras y eso lo tenemos que defender y vivir en el testimonio de nuestro día a día. La soberanía caracteriza todo el ser de Dios. Que trascienda esta frase no nada más como un eslogan, que verdaderamente genere en nosotros esa meditación de lo que implica decir que la soberanía caracteriza todo el ser de Dios. Todo lo que Él hace es porque es soberano. Soberano es Dios. Y si es soberano, se gobierna a sí mismo y no está sometido a alguien más.
Al hablar de la soberanía de Dios, nos estamos refiriendo entonces a la supremacía, a su realeza, a su divinidad. Al expresar que Dios es soberano, estamos estableciendo Dios es Dios. Y que esto trascienda en tu mente, se grabe en tu corazón. Declaramos que Él es altísimo, eterno, inmutable. Honremos a ese Dios. Así entonces, se comentó también, esto es un pequeño resumen, ¿sí? Y declaramos junto con Nabucodonosor en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Bases que fundamentan todo el operar de Dios en su soberanía, que es lo que vamos a estar estudiando desde esta mañana y las siguientes en la presentación de esta serie. Estamos declarando que Él es todopoderoso, que posee todo el poder. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Fue el que creó todo, para que ninguno pueda vencer sus consejos, frustrar su propósito o resistir su voluntad. Todo lo que quiso ha hecho, dice la palabra. Declaramos al decir que Dios es soberano, que Él es el gobernante de las naciones, determina el curso de las dinastías y derroca los imperios. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos manifestando que Él es el único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, como se establece en 1 Timoteo 6:15. Afirmamos que es su derecho de gobernar, y este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios que se nos presenta. ¿Cuán diferente entonces se dijo es el Dios de la cristiandad moderna, cuya concepción de Dios llega a ser una imitación burlesca, blasfema de la verdad? Se presenta un Dios con D chiquita al gusto de la persona. En los púlpitos, con tristeza, se predica que Dios está haciendo lo que mejor puede para salvar a toda la humanidad, pero que la mayoría de los hombres no permitirán que Él los salve. Con ello entonces se sostiene que la voluntad del Creador es impotente. Esto es lo que se profesa. Y contrario a ello, la voluntad del hombre entonces es al que se crece, es omnipotente. En cuanto al pecado del hombre, al inculpar a Satanás, no se termina con esta dificultad, esa concepción que el mundo tiene. Ya que si Satanás está derrotando el propósito de Dios, luego entonces el poderoso es Satanás y Dios ya no es el ser supremo. Al sostener que el plano divino ha sido frustrado por el pecado, desterrado de su propia creación, degradan al Altísimo. Y lo vemos y escuchamos y muchas veces no decimos nada. Al sugerir que Él fue sorprendido en el Edén, se dijo, y que ahora está tratando de arreglar ese desastre, de nueva cuenta, ¿sí? Se desfigura lo que Dios es Dios. Y dijimos nosotros, Dios es Dios, supremo, altísimo, todopoderoso. Al decir que el hombre es un agente moral libre que determina su propio destino, al negar, ¿sí?, con esa presentación de lo que el hombre puede determinar en cuanto a ese libre albedrío, se niega la soberanía de Dios. Y se dijo, siendo creyentes, ya no hablemos de los impíos, se llega al vacío ateísmo. Mas se afirmó que la soberanía de Dios en las Escrituras es absoluta. ¿Y qué es lo absoluto? Todo, irresistible, infinita. Esa es la soberanía de Dios. Al decir que Dios es soberano, afirmamos su derecho a gobernar el universo que Él ha creado para su propia gloria. Fue el creador de todo y Él es el único que tiene el derecho para gobernar en ello. ¿Cómo? Tal como le place. Afirmamos que al ser soberano,
es el derecho del alfarero sobre el barro, ¿sí? Para que de una misma masa crear dos vasijas, una para honra y otra para deshonra. Se afirmó que él no está bajo ninguna regla o ley fuera de su propia voluntad y naturaleza, que Dios es ley para sí mismo. En cuanto a la soberanía en todo el ser de Dios, Él es soberano en todos sus atributos. Y por eso es que se habló entonces del poder de Dios. Él es soberano en el ejercicio de su poder. ¿Y cómo lo ejerce? Como Él quiere. ¿Cuándo? Cuando Él quiere. ¿Dónde? Donde Él quiere. Esto lo vemos en las Escrituras. ¿Sí? Ese poder se manifiesta en un poder irresistible. Dios es soberano y siendo soberano hace lo que le place. Él es soberano en el ejercicio de la misericordia también, ¿sí? La misericordia es ese atributo adorable de Dios por el cual Él se compadece y se dijo alivia a los miserables. La misericordia está dirigida por la voluntad de aquel que muestra misericordia. Dios otorga sus misericordias a quien Él quiere y la retiene según su beneplácito. Vemos ahí en Romanos 9:15. Si van a Romanos 9:15, por favor. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ejercicio pleno de su soberanía en el atributo de la misericordia. Dios ha ejercitado compasión a seres miserables como nosotros. Y su misericordia significa que no nos da lo que merece. ¿Y qué es lo que merecemos? Muerte. El ejercicio soberano de la misericordia se manifestó cuando Jehová se hizo carne y habitó entre los hombres. Juan 1:1. La soberanía de Dios en cuanto a su amor. Todos estos elementos son importantes para que podamos entrar de lleno a cómo opera Dios esa soberanía en su creación, que es lo que vamos a presentar hoy. Dios es soberano en el ejercicio de su amor. Y con eso expresamos que Él ama a quien elige. No lo buscamos y amamos nosotros, Él nos amó primero. No hay nada que traiga el amor de Dios en ninguno de los hijos caídos de Adán, porque todos ellos son por naturaleza hijos de ira. Efesios 2:3. Entonces el ejercicio del amor de Dios es conforme a su beneplácito. El ejercicio del amor de Dios se remonta a su soberanía. De ahí la importancia de este atributo que estamos estudiando. Y dice en Romanos 9:13, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y eso fue antes de nacer o haber hecho bien o mal, ¿sí? Entonces la razón de todo ello fue por su amor, por el amor de Dios. No estaba en ellos, sino en Dios mismo. Por eso fue el ejercicio de ese atributo en cuanto a esa libertad, que es el único que la puede tener. Efesios 1:3-5, que es con el que hicimos la oración de inicio de este servicio, nos presenta de nueva cuenta que todas las bendiciones que Él nos da son según el puro afecto de su voluntad, ¿sí? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque solo es en Él, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, otro atributo que es la gracia, Dios es soberano también en cuanto al ejercicio de su gracia, porque la gracia es mostrar un favor a los que no lo merecen. Sí, a los que merecen, ¿qué? El infierno. La gracia es la antítesis de la justicia. La justicia requiere que cada uno tenga lo que le corresponde conforme a lo que ha hecho. ¿Sí? Así entonces, presentada la justicia, fluye la gracia. La gracia reine por la justicia, dice Romanos 5:21. Si la gracia reina, entonces la gracia es soberana. Si la gracia es no ganada, inmerecida, nadie tiene derecho a ella.
Si la gracia es un regalo, entonces nadie puede exigirla. Por lo tanto, como la salvación es por gracia, es un don gratuito de Dios. Así entonces, Él la otorga a quien le place. Entonces, constantemente estamos viendo cómo se nos da cuando Él quiere, cómo le place, cómo le gusta, cómo lo determina. Esa es la soberanía. La salvación es por gracia, la jactancia queda excluida. Y Dios es el único que obtiene la gracia, la gloria. El ejercicio soberano de la gracia se ilustra en las páginas de igual manera de toda la Escritura. Así entonces, la gracia divina fue ejercida preciosamente, se comentó, en el nacimiento del Salvador. ¿Por qué Dios actúa así? ¿Por qué Dios es soberano y dispensa sus favores como le place? Soberano en el ejercicio de su gracia, otorgando sus favores a quien le place y a menudo a los más improbables e indignos, que ahí estamos todos nosotros. Decir que Dios es soberano es afirmar que Dios es Dios. Y el Salmo 77 se nos dijo que el salmista estaba haciendo un ejercicio mental, como es muchas veces ese ejercicio que se presenta en la concepción del mundo que estamos señalando. ¿Sí? Dios ya nos abandonó, se acabó su misericordia. Y esto sucede cuando se está en problemas, no cuando todo es bonanza. Dios está alejado, indiferente. Pero el salmista, a partir del versículo 10, empieza a ver quién es Él. Empieza a aplicar el principio que decíamos debe ser el que regule nuestra vida cristiana. Lo empieza a llamar Altísimo y dice: voy a recordar el poder de Dios. Voy a hablar de sus hechos, de lo que Él ha hecho. Declararé quién es Él y qué ha hecho. Así entonces nuestra desesperanza es porque no estamos viendo a Dios como se nos presenta en las Escrituras, sino alejamos la vista de Él y vamos a las circunstancias para que a partir de las circunstancias queramos ir a Dios. Y ese no es el principio que se nos está diciendo. Génesis 1:1, de nueva cuenta. En el principio Dios creó. Aquí se nos insta a poner nuestros ojos en Cristo. Y la confrontación empieza esta tarde, si verdaderamente en el ejercicio diario de nuestra vida, esa vista está puesta en Él. Ya que Él es soberano, nada escapa de su conocimiento, nada escapa de su control. Pregúntate entonces, ¿qué Dios es grande como el nuestro? Ninguno. Y manifestamos abiertamente: tú eres el Dios que hace maravillas. Vemos aquí entonces en esta pequeña presentación de lo que se comentó como base para el operar de Dios, un punto principal, ¿sí? La soberanía de Dios caracteriza todo el ser de Dios. Que quede grabado en todos nosotros la definición que el autor del libro La soberanía de Dios, que el pastor comentó, A.W. Pink, nos presenta. Y él dice: la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. ¿Qué tan acostumbrado está el hombre a ver la eminencia entre los iguales? Y a buscarla, y ahí sí en su momento a respetar todo lo que implica el alrededor y el ejercicio de esa eminencia. Y aquí se nos dice: Él es altísimo sobre el más grande de los eminentes que en la tierra puede haber, porque Él es el creador de todo. Así entonces, hoy vamos a ver cómo la soberanía
marca todos sus caminos y tratos que Dios tiene con nosotros. Vamos a ver el ejercicio de esa soberanía en la creación. Yo creo que muchos de ustedes, si no es que la mayoría, escucharon en estos días las noticias acerca del telescopio espacial James Webb. ¿Sí? Se anunció una nueva era en la astronomía con ello. Se vieron esas capacidades de ese observatorio, ¿sí?, construido con los más altos costos. Se presentaron esas primeras imágenes a todo color, el mundo desbordado ante lo que estaba viendo. Los primeros datos espectroscópicos del telescopio espacial James Webb. Estas imágenes, que muchas las vimos en la televisión, del telescopio espacial y en el internet, muestran la magnífica creación de Dios, ya revelada en la Biblia. Cada día la ciencia sigue descubriendo las maravillas del cosmos, convenciéndose de esa perfección y que ésta no puede ser producto de la nada, ya que la nada no puede crear absolutamente nada. Dice la ley de la causalidad que todo efecto tiene una causa. Nosotros, los creyentes en Dios, en el Dios de la Biblia, creemos que hay una causa inteligente que dio origen al tiempo y al universo infinito. Y esta causa no es más que el Dios revelado en la Biblia. De acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo no puede estar separado del espacio. La mayoría de la comunidad científica entiende que el tiempo y el espacio surgieron al mismo instante, siendo un único continuo con dos conceptos inseparables relacionados, en el cual se presentan todos los sucesos físicos del universo. ¿Qué dice la Biblia de la creación? Ya vimos que en Génesis 1:1 se describe así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo? Ese cuándo es en el principio, y esto representa el tiempo. ¿Qué fue lo que se hizo? Creación de los cielos y la tierra. ¿Qué representa esto? El espacio o universo. ¿Quién? Dios representa la causa inteligente de la creación. Qué tremendo para nosotros esto, ¿verdad? Por eso en el Salmo 19:1 se declara: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, o sea, la expansión, anuncia la obra de sus manos. En el libro más antiguo de la Biblia, Dios convence a Job de su ignorancia, así como también nos convence hoy a nosotros en el día a día. Job 38, del 3 al 7, si me acompañan, por favor. Y dejo que lleguen ahí, porque no dejo, ¿ah? Job 38, 3 al 7. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Sé que usan, ¿verdad? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? La creación de Dios es maravillosa, digna de un Dios infinito, como lo describe el salmista en el Salmo 8, 3 y 4, si van al Salmo 8, 3 y 4.
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El sol, el Dios del cielo y la tierra, te pregunta hoy, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Sí? Estamos en un tiempo del ejercicio de los derechos humanos, donde cada quien reclama lo que es su derecho en su momento. Y Dios dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Tenemos que en esa gran extensión de la eternidad, ¿sí?, se presenta que se expande atrás de Génesis 1, donde se estableció que en el principio se crearon los cielos y la tierra por Dios. El universo no había nacido y la creación existía solo en la mente del Creador, en su soberana majestad, esa que estábamos presentando como antecedente de este operar de Dios, de su soberanía en la creación. Dios habitaba totalmente solo, ¿sí? Y todo esto es antes de que los cielos y la tierra fueran creados, donde no estaban esos ángeles que alabaran a Dios, no habría criaturas que reclamaran la atención de Dios, no había rebeldes que necesitaran ser atraídos para alguna sujeción. Ahí, en todo esto, Dios era soberano. Ahí Él podía crear o no crear, de acuerdo con su propia complacencia, como lo estuvimos viendo, ¿verdad? Él podía crear de una manera u otra. Él podría crear un mundo o muchos mundos. La pregunta que tenemos que hacernos es entonces, ¿quién estaba ahí para resistir su voluntad? En el ejercicio de su soberanía, Él podría crear criaturas diferentes, las unas de las otras, sin que tuvieran nada en común, salvo el ser criaturas. Todo ello es un derecho de Él, sin que hubiera quien lo desafiara, si así le hubiera agradado a Él. Pudo haber creado un mundo tan grande que su tamaño estaría más allá de lo que el hombre pudiera medir. En ese operar soberano de Dios, fue su derecho crear, por señalarlo, los serafines, y contrapuesto a ello, creó pequeños insectos que mueren en cada instante al nacer. El Dios Todopoderoso eligió tener una vasta variedad en su universo, de serafines a reptiles rastreros, de macrocosmos a microcosmos, pudiéndolo haber hecho todo de tal manera que fueran uniformes. De nueva cuenta la pregunta, ¿quién podía cuestionar su gusto si así lo hubiera deseado? Podemos ver aquí la presencia de la soberanía divina. Antes de que el hombre fuera puesto en este mundo, Dios no tomó consejo de nadie ni de nada en su creación y disposición de sus criaturas. Ese fue el ejercicio de su soberanía. En todo su hacer podemos observar, si nos detenemos y lo hacemos, pájaros que vuelan, animales que recorren la tierra sin rumbo, peces que nadan. Y yo no sé si te has preguntado al ver toda esa variedad, y nada más por señalar estos, pero hay una variedad que no acabaríamos. No sé si te has preguntado, ¿quién los diferenció? ¿No fue su Creador quien asignó soberanamente sus distintas ubicaciones y adaptaciones a ellas? Preciosamente lo podemos ver al centrar nuestra mirada en los cielos, los misterios de la soberanía divina en su creación. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Cada una su gloria. Pues una estrella es diferente de otra en gloria.
Primera de Corintios 15:41. Esto te da pauta para que veas lo que tenemos enfrente de nosotros en cuanto a ese operar de Dios en su soberanía en cuanto a su creación. La pregunta, ¿por qué debería ser así? ¿Por qué esas diferencias? Estrellas más brillantes unas que otras, desigualdades asombrosas. Y la respuesta a todo esto, en el versículo de inicio que leímos en Apocalipsis 4:11. Por su voluntad existen y fueron creadas. Y es así que en ese operar de su soberanía en la creación, en la tierra tenemos 2/3 de superficie que es agua. Del tercio que queda, gran parte de este no es adecuado para el cultivo o para el habitar del hombre. Entre los países nos encontramos diferencias, donde unos son más ricos con minerales, más fértiles, con mayores extensiones, y no se diga con el clima, como aquí lo estamos viendo, ¿verdad? En Mexicali ese calor de 50 grados, que tanto nos gusta a los que vivimos en Mexicali, ¿verdad? México tiene mares, ríos, lagos, montañas, valles, desiertos, bosques. Es tremendo lo que nuestro país tiene en cuanto a la creación de Dios. Y hay países como Bolivia que no tienen mares. Está encerrado entre Perú, Brasil, Chile y Paraguay. A mí me tocó una vez en un congreso que estuve en Puerto Rico, convivir con unas personas, unos abogados y abogadas de Bolivia, y cuando nos estaban dando un recorrido, sí, en un camión turístico a los congresistas, de repente una de las abogadas empezó a llorar cuando estaba viendo el mar, la preciosidad de lo que se veía ahí, y alguien le preguntó, ¿qué tiene? Dice, es que tengo un hijo de 18 años que no conoce el mar. Esas grandes diferencias ahí están en el ejercicio soberano de Dios. Y cuántas veces en su momento, en ese correr diario, no trascendemos en ellas. En unos países la población vive atenta a terremotos, tsunamis, sequías, inundaciones, ¿sí? Actualmente, ahorita en España, ¿sí?, están viviendo incendios. En el reino animal, vemos que unos fueron creados para cargas de trabajo, y otros vagan libremente como el tigre en el monte, en la selva. Para el hombre, unos de esos animales son para consumo, otros no. Para el hombre, de esos animales, unos son feos y otros son hermosos, unos fieros y otros dóciles. He aquí los contrastes. El oso fuerte, la oveja indefensa. Unos viven muchos años, otros mueren a los meses o a los días. En el reino vegetal también vemos ese contraste de la creación de Dios. Hay rosas hermosas con espinas y hay lirios que no tienen esas espinas. Flores con aroma y otras sin aroma. Árboles llenos de frutos deliciosos y otros frutos que incluso son mortales para el hombre. Árboles con gran cantidad de fruto y otros estériles. La respuesta de todo esto en cuanto a estas diferencias es todo lo que Jehová quiso, lo hizo, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, dice el Salmo 135:6. Centrémonos en cuanto a esas diferencias del operar de la soberanía de Dios en las huestes celestiales. El placer del Creador estableció diferencias de rango, diferencias en poder, diferencias en cuanto a la cercanía con Él. Hay arcángeles, serafines, querubines, principados, potestades, gobernadores. ¿Por qué esta diferencia de rango y orden? Y la respuesta, de nueva cuenta, está en el Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo
lo que quiso, ha hecho. El ejercicio pleno de su soberanía. Así es como vemos la soberanía de Dios operando en su creación. Y podemos entonces ahora hablar de ese operar de la soberanía de Dios en la familia del hombre. Y es entonces que vemos que a Dios le agrada, y en la palabra lo encontramos, a unos dar 5 talentos y a otro un solo talento. Hacer a uno fuerte y a otro de los mismos padres frágil y enfermizo. Unos nacen de color negro, otros nacen de color blanco. Unos nacen inteligentes y otros de corto entendimiento. En cuanto a temperamento, unos nacen egoístas de carácter fuerte y otros nacen sumisos y mansos. Unos por naturaleza pueden ser calificados para gobernar y liderar, otros para servir y seguir. ¿Qué y cómo se explican estas diferencias? Es Dios quien hace que uno se diferencie del otro. Y tenemos que decir ante estas diferencias, sí, Padre, porque así te agradó. Nuestra respuesta, así te pareció que era bueno delante de tus ojos. Y con todo esto debemos aprender y caminar en el ejercicio de nuestra vida cristiana bajo esta verdad. Una verdad que debe rodear el ejercicio de tu vida. El Creador es soberano absoluto. Parece repetición de todo lo que estamos diciendo, pero por eso la presentación de la base parece operar ahora concreto, como lo estamos viendo de su creación. Está ejecutando su propia voluntad, realizando su propio placer y considerando nada más que su propia gloria. Para que lo tengas presente entonces cuando estés enfrentando esas adversidades, que la vemos como una situación de ataque para nuestras vidas. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, dice Proverbios 16:4. De nueva cuenta, Él tiene el derecho para hacerlo así, ya que Dios, ¿qué es Dios? Dios es Dios. No hay quien se atreva a desafiarlo. Debe quedar claro. Quejarte de su manera de operar su soberanía es rebelión de rango. ¿Dónde estamos nosotros? Si cuestionamos sus caminos, con ello estamos refutando su sabiduría. Hablar mal de Dios es pecado. Nos hemos olvidado de quién es Él. Es fuerte. Vayan a Isaías 40 del 17 al 18, por favor. Isaías 40, 17, 18. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? Tremendo. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? Ahora bien, la soberanía de Dios es un atributo de gran consolación para nosotros los creyentes. Ante las adversidades que enfrentamos, esa pandemia, ¿sí?, que está en su quinta ola, ¿sí?, el contagio del mono que le llaman ahora, las sequías, hambres, homicidios, inseguridades. En medio de todo ello, debemos creer que la soberanía de Dios ha ordenado nuestras aflicciones. ¿Sí queda claro? Debemos creer que la soberanía de Dios ha ordenado nuestras aflicciones, que la soberanía de Dios nos gobierna,
y que la soberanía nos va a santificar. Como creyentes debemos contender con gran diligencia. Contender implica pelear el dominio de nuestro gran Dios sobre toda la creación, por el reinado de Dios sobre todas las obras de sus propias manos, por el trono de Dios y su derecho a sentarse en ese trono. Debemos tener presente, muy presente, que la soberanía de Dios es odiada por los hombres en el mundo. El hombre no quiere que Dios esté en su trono. Cuando proclamamos que Dios tiene el derecho de hacer lo que quiera hacer con lo suyo, a disponer de sus criaturas como lo crea conveniente, sin consultarlos en ninguna materia, es cuando viene la reacción del mundo y es cuando viene el rechazo. Y aquí te debes preguntar, ¿cómo estás contendiendo tú en ese contexto en el que te desenvuelves ante ese mundo que está rechazando y destronando al Dios grande de la Biblia, que es el Dios en el que creemos? El mundo no ama a Dios en su trono. Como punto final de esta presentación de la soberanía de Dios en su creación, en el operar de su creación, vamos a ver la soberanía de Dios en la distribución de sus dones. Él tiene derecho de hacer lo que quiera con lo suyo y ejercer ese derecho. Ahora bien, debemos entender que todas las bendiciones de Dios son dones. Nosotros no tenemos ningún derecho a ellos por mérito propio. Ningún derecho tenemos a ellos. Él tiene derecho para retenerlos si así le agrada, para distribuirlos si así lo decide, para darlos a alguno y a otros no. ¿Cuántas veces en la misma congregación se presentan así situaciones cuando estás queriendo tener algo que un hermano tuyo tiene y no trascendemos que es Dios el que está generando la distribución de esos dones? Él tiene derecho para retenerlos si así le agrada, distribuirlos, decíamos, si así lo decide, para darlos a algunos y a otros no, o para no dárselos a nadie. Esa es la soberanía de Dios. De nueva cuenta nos dice Él, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Dios no ha dado lo mismo a todos los hombres en los dones temporales. Él no ha distribuido a todas sus criaturas la misma cantidad de felicidad. Fíjate, Él no ha distribuido a sus criaturas la misma cantidad de felicidad o la misma posición en la creación. Hay diferencias. Y entonces vemos que conforme a lo que nos presenta la palabra, unos nacen como Saúl, ¿sí?, que con una estatura que sobrepasa a cualquiera del pueblo. Otro vivirá como Zaqueo, con un hombre de corta estatura. Y estamos batallando. Yo tuve un primo que compraba zapatos con tacones más altos para verse más alto. Uno tiene un cuerpo escultural y bello, otro es débil y están lejos de tener esas figuras hermosas. Hay hombres superiores en cuanto a cada uno de nosotros, en vigor, en salud, en figura, y encontramos a otros que son en cuanto a nosotros inferiores en estas mismas cosas. ¿Por qué Dios ha dado a unos belleza y a otros no se los ha dado? La respuesta, sí, Padre, porque así te agradó. Son nuestras respuestas ante esas diferencias cuando queremos algo que en su momento no nos ha llegado como bendición, porque decíamos que las bendiciones, todas ellas son dones. Los fariseos se preguntaban, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Era la pregunta. Sabemos que no fue la causa del pecado de los padres ni del hijo, ¿sí?, que éste haya nacido ciego o que otros hayan sufrido desgracias similares, sino que Dios hizo como ha querido.
Cada una de las situaciones son las determinaciones de Dios en la distribución de sus beneficios terrenales. Y así ha dicho al mundo: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Cada vez que estés buscando algo que no te corresponde, recuerda esta pregunta que el Señor nos está haciendo hoy. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Hay diferencias que existen en la distribución de dones mentales. No todos los días nace un Sócrates, Platón, Bacon, por decir, Isaac Newton, ¿sí? Algunos tienen estupendos intelectos, otros no tienen sino mentes superficiales. Tú no puedes mejorar lo que no está ahí. No tienen talento y tú no se lo puedes dar. Y el mundo te oferta situaciones en cuanto a la universidad que se merecen tus hijos y dónde lo debes de tener en un momento dado, siendo que la palabra nos presenta en el ejercicio de ese operar de la soberanía de Dios, la distribución de esos dones mentales. No tiene talento y tú no puedes dárselo. Lo podemos ver desde el nacimiento. Algunos que nacen con poca educación sobrepasan muchas veces a quienes han recibido una gran preparación elaborada. ¿Por qué ocurre esto? Porque Dios afirma su soberanía tanto en la mente como en el cuerpo. Dios no nos ha creado iguales, sino que ha diversificado sus dones. Un hombre puede ser elocuente al expresarse, al hablar, ¿sí? Otro puede llegar a tartamudear. ¿Qué es lo que ocasiona esas tremendas diferencias de un hombre a otro? Y respondemos de nueva cuenta. Debemos referirlo todo a la soberanía de Dios, que hace como quiere con lo suyo. Y ahora bien, esas diferencias en las condiciones de los hombres en este mundo. Hay unos que caminan en esclavitud y que incluso su espalda tiene huella de ello. Tienen color negro, ¿sí? Pero en la mente son muy superiores a sus brutales amos. Hay otros sabios que a menudo son muy pobres, y hombres ricos que con frecuencia son ignorantes y vanos, y el hombre añora. No es malo el dinero, pero cuando el dinero ocupa el lugar que le corresponde al Señor, es cuando hacemos este señalamiento de lo que implica tener una idea equivocada de ese operar de Dios en su soberanía en cuanto a la distribución de estos dones. En su acomodo en este mundo, hay quienes vivirán a todo lujo en verdaderos palacios. Otros dormirán en la paja, recargando su cabeza. Todo esto no estoy diciendo que sea malo el buscar en su momento que el hombre adquiera donde tener ese acomodo en cuanto a lo que le está proveyendo el Señor derivado de su trabajo, ¿verdad? En un momento dado. No es en ese sentido, sino en el punto del desconocimiento de no quedar presente en nosotros el operar de Dios en lo que implica su soberanía en su creación. La respuesta ante todas estas diferencias parece repetición, pero la tenemos que estar señalando. Sí, Padre, porque así te agradó. Y decirlo verdaderamente con gozo espiritual. La soberanía de Dios sobre su creación se manifiesta en que unos nacen y tienen larga vida y gozan de muy buena salud. Otros que a cada paso caen y piensan que a cada momento están por perecer y viven con temor. Hay hombres que llegan a ser viejos con vigor, caminan firmemente como en su juventud. ¿Cuál es la causa de esta diferencia? Y la única respuesta adecuada es el efecto de la soberanía de Jehová. El efecto de la soberanía de Jehová. Todo tiene una implicación. Unos parten antes de haber cubierto incluso la primera etapa en su vida.
Otros llegan a vivir tanto que si no tienen verdaderamente una esperanza fundada en Jesucristo, pueden llegar a sentirse hasta carga en sus familias. Y lo vemos muy frecuentemente en esos ancianos que muchas veces son olvidados en los hospitales o en los lugares donde están reunidos estas personas de edad. Nuestra afirmación ante todas estas diferencias en la vida del hombre está presente en ellas la soberanía de Dios, el soberano rey que hace lo que quiere con lo suyo. Los puntos a rescatar aquí para que te los lleves: no te jactes de cómo eres ni de lo que tienes, pues tus dones vienen de Dios. No te gloríes, pues si tú te glorías, dejas de verlo en su soberanía. Hombres de poder y de intelecto, recuerden que todo lo que tienen es otorgado por un soberano Señor. No te jactes de todo lo que sabes, pues aún el pequeño conocimiento que tienes te ha sido dado. No te exaltes por encima de toda medida, sino usa lo que Dios te ha dado para el servicio de Dios, pues es una dádiva real y no debes despreciarla. Bendice al Señor porque tienes más que otros. Dale gracias porque te ha dado menos que otros, pues tú tienes menos que acarrear sobre tus hombros. Entonces bendice a Dios si tú posees menos que tus semejantes y contempla su bondad tanto en el retener como en el dar. Una pregunta: ¿por qué Dios no nos ha enviado su palabra mientras que hay multitudes de personas que permanecen todavía sin su palabra en cuanto al conocimiento de esta? Él tiene el derecho de hacer lo que quiere con los suyos. El despliegue de la soberanía de Dios en la congregación lo podemos ver, ¿sí? Lo podemos ver que al escuchar todos el mismo sermón, uno es tocado y otro es dejado. El efecto de la predicación es diferente porque uno es salvado y el otro es dejado. Dios es quien hace la diferencia. El que es salvado no tendrá que agradecerlo a sí mismo, sino a su Dios. Una criatura pecadora no puede argumentar algún derecho sobre Dios, pues eso equivaldría a que la salvación sea por obras y no por gracia. La gracia es algo que me usa a mí, es una influencia que tiene poder sobre mí. La gracia me perfecciona, me emplea y obra en mí la gracia. Los hombres no pueden tomar la gracia de Dios y emplearla para trasladarse ellos mismos de la oscuridad a la luz y ejercer la influencia sobre nosotros. La gracia es algo que viene y es la que ejerce esa influencia sobre nosotros. Un punto: únicamente la voluntad soberana de Dios nos convierte en herederos de la gracia, nacidos a imagen de su Hijo, una raza creada de nuevo. Así entonces, debes afirmar que es un Dios absoluto, un Dios sin límites, un Dios sin cadenas, un Dios inmutable y un Dios con un libre albedrío. La salvación es del Señor. Así entonces debemos darle toda la gloria a su santo nombre, a quien pertenece toda la gloria. Cuando salgas de aquí, llévate la reflexión de ver todas esas diferencias que en un momento dado han influido en reacciones tuyas en el trato con los iguales, entre hermanos, en tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Y verdaderamente céntrate en el ejercicio de que todo tu hacer empiece en Dios para que puedas llegar
al hombre y no del hombre hacia Dios como el mundo lo hace. Si tú esta tarde que estás aquí no tienes una relación con Dios todavía, decíamos que la trascendencia de sus atributos, de sus perfecciones, es un punto de entrada para conocerlo mejor a Él. Es la forma en que podemos trascender cómo opera Él en nosotros. Vimos todo lo que podemos hacer contrario a lo que implica la palabra, como reclamarle el porqué de su hacer. Lo hemos estado viendo en el estudio de los matrimonios que estamos llevando a cabo. Hay diferencias entre dos personas que fueron creadas distintas por Dios. Y muchas veces esas diferencias quieren eliminarse para poder llegar a una unidad, porque dicen que dos se convierten en una carne. Pero ello no implica que se acabe lo que Dios determinó en cuanto a esa soberanía con esas diferencias. Y de igual en todo lo demás, en su creación y en ese operar de Dios en la soberanía en cuanto a la familia del hombre. Que trascienda verdaderamente en nosotros. No podemos estar de una manera igual, no podemos salir igual esta tarde. Tú que no tienes esa relación, trasciende en la necesidad de tener la oportunidad de que conozcas el Evangelio. Ese Evangelio que es Jesucristo, quien vino a entregar su vida por nosotros, por esos rebeldes que decíamos que no merecemos otra cosa más que la muerte. Entonces esta tarde llévate esa meditación porque Dios está hablando a tu corazón. No tomes esa concepción del mundo que tú eres uno de esos que lo rechazan. Conoce y acércate a quienes en su momento te pueden decir qué va a pasar con todos aquellos que hayan rechazado a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y a los que creemos en ese Dios de la Biblia nos duele porque tenemos seres queridos, amados por nosotros, gente con la que convivimos todos los días. Y si hoy fuera el final de esos tiempos, sabemos a dónde van a terminar. Así que esta tarde reacciona, respóndele a Dios, que es un Dios que te dice, no puedo hacer lo que yo quiera conmigo. Que seas tú un hombre, una mujer que pase a pertenecer a su familia en Cristo, porque solamente por Él y por medio de Él es que tenemos esa relación con Dios. ¿Y tú que eres creyente? Vuélvete a cuestionar lo que se nos cuestionó desde la semana pasada y de nueva cuenta hoy se presentó. ¿Tu vida verdaderamente refleja que crees que Dios está gobernando? ¿Qué es ese todopoderoso, sublime, altísimo, que es el creador de todo? ¿O eres de esos que aún se deslumbran con esas proyecciones de ese telescopio que implica para muchos una situación de admiración, siendo que para nosotros todo está aquí? Y Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El tiempo, ¿qué se hizo y quién lo hizo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque has presentado esta tarde, Señor, una palabra que verdaderamente nos confronta, Señor, que verdaderamente hace que reflexionemos en cuanto a quién eres tú, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas situaciones en las que en el contexto en las que nos desenvolvemos no hacemos una contienda poderosa, Señor, en cuanto a lo que implica afirmar lo que dice tu palabra, que tú eres un Dios soberano, todopoderoso y que ejerces ese poder, tu misericordia, tu amor en tu creación, y que a pesar de que todos nosotros merecíamos muerte, Señor, Jesucristo se hizo carne. Vino a entregar su vida y es a través de esa conciliación que solamente por Él y en Él podemos tener de nueva cuenta, Señor, la oportunidad de sentarnos a tu mesa. Yo te pido por todas aquellas personas que han escuchado esta plática, Señor, y que en su momento aún no vienen delante de ti, que su corazón quede latente ante el impacto de lo que han escuchado, que el Dios de la Biblia es el creador de todo y dueño de cuanto todo existe. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, te amamos.